Buenas tardes. En este momento daremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Patti, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 30 de abril. Mañana sábado llegará un nuevo lote de 35.067 vacunas contra el coronavirus para iniciar la aplicación a partir del lunes 3 de mayo en personas de 50 a 59 años de edad en los municipios de Valladolid, Tizimín, Canacín, Progreso, Buxots y Humán. La tarde del miércoles arribó a Yucatán un nuevo cargamento con 2.400 vacunas, las cuales se destinan para continuar la aplicación de segundas dosis a hombres y mujeres de 60 años y más en los municipios de Canacín. La jornada de vacunación de segundas dosis de Canacín comenzó un día antes, el martes. El lunes, los adultos mayores de Motul, Valladolid, Concal, Cagua, Cuncunul, Espita, Ticul, Aquil, Izamal, Maxcanú, Peto, Tecash, Tinum y Tizimín comenzaron a recibir sus segundas dosis. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 141 pacientes en hospitales públicos. 32.759 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 37.384. Hoy se detectaron 102 nuevos contagios de coronavirus. 65 en Mérida, 19 en Progreso, 4 en Canacín, 3 en Valladolid, 2 en Ticul, 1 en Espita, Izamal, Motul, Suquilá, Tecó, Tixcocop y Yaxcabá y Yaxcucul, y 1 foráneo. De los 37.384 casos positivos, 319 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 23.449, Valladolid 2.433, Tizimín 1.137, Canacín 988, Progreso 959, Ticul 934, Humán 870, Tecash 591, Motul 339, Peto 293, Temozón 258, Cunducmá 231, Tinum 228, Chemash 203, Izamal 190, Buxots 164, Maxcanú 148, Espita 141, Oxcuscab 131 y Acanqué 128. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Ciudad Cauquel con 37, Juan Pablo II 36, Centro 30, Francisco de Montejo 16, Chuburná de Hidalgo y Mulzay 15, Bosques del Poniente 10, Manuel Ávila Camacho, Nora Quintana, Fidel Velázquez y Lindavista 8, Bojorques, Chichi Suárez, Emiliano Zapata Sur, Leandro Valle, Mayapán y Pacaptún 6, Francisco y Madero, Ferrocarrileros y 5 colonias 5. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 23.449 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 6.645, en la zona oriente 6.099, en la zona centro 2.187, en la zona sur 3.359 y en la zona poniente 5.159. Lamentablemente en este parte médico informamos de 7 fallecimientos, son 3 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 43 a 90 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, asma y tabaquismo. 6 residían en Mérida y 1 en Acanqué. En total son 4.044 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 440 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 141 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.